Cuando la Tierra respondió. El mensaje llegó a la Tierra a las 3:17 del tiempo universal. No atravesó las antenas militares, no fue detectado por los radiotelescopios, y tampoco apareció en las pantallas de las agencias espaciales. Entró directamente en la mente de cada ser humano que estaba dormido. Durante 13 segundos, 8.000 millones de personas soñaron lo mismo. Vieron 7 estrellas azules apagándose una tras otra. Vieron ciudades transparentes ardiendo sobre océanos plateados. Vieron naves quebradas flotando entre cadáveres congelados y escucharon una voz cansada, antigua y orgullosa, pronunciar unas palabras que ninguna lengua terrestre conocía, pero que todos comprendieron. Hijos de la Tierra. Somos los Pleiadianos. Os enseñamos a levantar la mirada cuando todavía temíais a la noche. Ahora somos nosotros quienes estamos en la oscuridad. Ayudadnos. A la mañana siguiente, el mundo despertó confundido. Millones de personas escribieron sobre el mismo sueño. Los gobiernos intentaron presentarlo como una coincidencia psicológica, una manipulación informática o una histeria colectiva. La explicación duró exactamente 6 horas. A las 9:30 apareció una nave sobre la cara iluminada de la luna. Era larga y blanca, pero estaba gravemente dañada. Tenía enormes heridas negras en el casco y expulsaba nubes de partículas incandescentes. No descendió sobre la Tierra. Permaneció inmóvil, como si temiera acercarse demasiado. Desde ella se emitió una transmisión que pudo recibirse con cualquier teléfono, radio o televisor. En la imagen apareció una mujer alta y delgada. Su piel tenía un tono pálido, casi luminoso, y su cabello era blanco con reflejos azulados. Detrás de ella, varias figuras atendían a heridos tendidos en el suelo. Mi nombre es Saelan, dijo. Soy la última embajadora del Consejo de las 7 Luces. No venimos a conquistar vuestro mundo ni a reclamar obediencia. Venimos a suplicar. La palabra produjo un silencio incómodo en todos los gobiernos. Una civilización capaz de cruzar las estrellas estaba suplicando. Saelan explicó que los pleiadianos llevaban 47 años luchando contra el Imperio Juno, una potencia que consumía sistemas enteros para alimentar sus astilleros y sus máquinas de guerra. Al principio, los pleiadianos habían resistido. Sus naves eran más rápidas, sus escudos más precisos y su ciencia mucho más antigua. Pero el Imperio Juno no buscaba vencerlos en una sola batalla. Les cortó las rutas de suministros. Envenenó sus mundos agrícolas. Destruyó sus centros de producción y esperó. Año tras año, los pleiadianos fueron agotando sus reservas de energía, metales y alimentos. Habían perdido 4 de sus 7 mundos. Otro había sido evacuado. En los 2 restantes quedaban casi 3.000 millones de civiles, protegidos por una flota que apenas disponía de combustible para 20 días. ¿Y qué esperan de nosotros?, preguntó la presidenta del Consejo Terrestre durante la primera comunicación oficial. Nuestra tecnología es inferior a la suya. Ni siquiera poseemos una flota interestelar. Saelan bajó la mirada. Eso es lo que cree vuestra población civil. En una instalación secreta situada bajo el desierto de Atacama, varios generales palidecieron. La embajadora conocía el proyecto Prometeo. Desde hacía 18 años, las principales potencias terrestres trabajaban juntas en una tecnología recuperada de una nave enterrada bajo el hielo antártico. Oficialmente, la humanidad solo había establecido bases científicas en la Luna y Marte. En realidad, ya poseía 32 cruceros de salto, 108 fragatas y miles de cazas capaces de combatir fuera del sistema solar. Era una fuerza pequeña comparada con la flota pleiadiana. Al menos, eso parecía. Sabéis demasiado sobre nosotros, dijo la presidenta. Porque os observamos desde antes de que construyerais vuestra primera ciudad, respondió Saelan. Hace 12.000 años encontramos vuestra especie al borde de la extinción. Os enseñamos a conservar semillas, a orientaros por las estrellas, a medir las estaciones y a escribir los primeros símbolos. No os entregamos un imperio. Solo encendimos una lámpara y dejamos que caminarais solos. La embajadora hizo una pausa. Cometimos errores. Algunos de los nuestros permitieron que fueran adorados como dioses. Por eso nos retiramos. Decidimos que ningún pueblo debía crecer bajo la sombra de sus maestros. Entonces, ¿por qué volver ahora? Saelan levantó los ojos. Por primera vez, su expresión no fue diplomática.
Estaba aterrada. Porque descubrimos que sois realmente. En la sala de comunicaciones nadie habló. Todas las especies conscientes poseen una energía interior, continuó. Vosotros la llamáis alma. Durante millones de años creímos que era un residuo de la mente, una débil resonancia que desaparecía con la muerte. En la mayoría de las especies es así. Pero las almas humanas son diferentes. La imagen cambió y mostró una representación del cuerpo humano rodeado por una tormenta dorada. Vuestras almas almacenan experiencias, emociones y voluntad. Se vuelven más densas con cada pérdida, cada acto de amor, cada miedo superado. La población terrestre lo ignora, pero vuestra especie puede transformar esa energía en fuerza física. Vuestros mitos lo llaman valor, fe, furia o sacrificio. No son metáforas. Son manifestaciones de un poder que todavía no sabéis controlar. ¿Y el Imperio Juno lo sabe?, preguntó uno de los generales. Sí. Y por eso viene hacia la Tierra. La verdadera razón de la guerra quedó al descubierto. Los Juno no atacaron a los Pleiadianos por sus territorios. Lo hicieron porque custodiaban las rutas que llevaban al sistema solar. Durante décadas, los Pleiadianos habían luchado para mantener oculta la posición de la Tierra. Ahora ya no podían continuar. Sus almacenes estaban vacíos. Sus reactores utilizaban piezas rescatadas de naves destruidas. En algunos mundos, los niños recibían una comida cada 2 días. La flota pleiadiana no pedía a los humanos que ganaran la guerra. Solo solicitaba combustible, alimentos y un lugar donde evacuar a sus civiles. La humanidad respondió de la forma más humana posible, empezó discutiendo. Unos gobiernos querían ayudarlos. Otros afirmaban que la guerra no era asunto de la Tierra. Algunos exigieron la tecnología pleiadiana como pago. Hubo quienes propusieron cerrar el sistema solar y esconderse. Las discusiones terminaron cuando una niña pleiadiana apareció en la transmisión. No estaba previsto. Se había acercado a Saelan mientras la embajadora hablaba con los representantes terrestres. Tendría unos 6 años. Estaba muy delgada y sujetaba una caja de madera. ¿Son ellos?, preguntó. Sí, Lyra. La pequeña abrió la caja. En su interior había una piedra irregular cubierta de líneas. Mi abuelo la encontró en la Tierra hace mucho tiempo. Decía que perteneció al primer humano que aprendió a mirar las estrellas. ¿Podéis guardarla? Nuestra casa va a desaparecer. La transmisión recorrió el planeta. Durante unas horas, las palabras de presidentes, militares y científicos dejaron de importar. La humanidad vio a una niña que no pedía armas ni venganza. Solo quería que alguien conservara el último recuerdo de su abuelo. Ese mismo día comenzaron las movilizaciones. Agricultores ofrecieron cosechas. Empresas privadas pusieron sus cargueros a disposición del Consejo. Miles de médicos se presentaron voluntarios. En las fábricas, los trabajadores ampliaron turnos antes de recibir una sola orden. Países enemigos abrieron sus reservas estratégicas, y los ciudadanos exigieron que el proyecto Prometeo dejara de ser secreto. Cuando la presidenta volvió a comunicarse con Saelan, no estaba sola. Detrás de ella se encontraban representantes de 189 naciones. Embajadora, dijo, la Tierra ha tomado una decisión. No vamos a daros refugio. Saelan cerró los ojos. Pareció envejecer varios siglos en un segundo. Lo comprendo. No, todavía no lo comprende. No os daremos refugio porque no abandonaremos vuestros mundos. Enviaremos alimentos, combustible y medicinas. También enviaremos nuestra flota. La pleiadiana miró las imágenes de las pequeñas naves terrestres ocultas bajo la luna. No podéis detener al Imperio Juno. Perderéis todo lo que tenéis. Tal vez, respondió la presidenta. Pero ustedes protegieron nuestra cuna durante 47 años sin pedirnos nada. Ahora nos toca levantarnos de ella. 12 días después, la primera flota terrestre realizó el salto hacia el sistema pleiadiano de Asterión. Los humanos esperaban encontrar una batalla. Encontraron el final de una civilización. Las estaciones estaban apagadas. Las lunas mineras habían sido destruidas, y miles de transportes civiles esperaban en órbita sin combustible. La última flota pleiadiana formaba una barrera frente al planeta principal. Al otro lado avanzaban más de 9000 naves del Imperio Juno. Sus cascos eran oscuros, enormes y angulosos.
Delante viajaban embarcaciones esclavas pertenecientes a pueblos conquistados, obligadas a recibir el primer fuego enemigo. Detrás se encontraba la nave imperial, una fortaleza de casi 100 kilómetros. El comandante Juno, Varg, observó las 32 naves terrestres, y emitió una carcajada por todos los canales. ¿Esta es la especie que ocultabais? Son primitivos. El almirante terrestre Gabriel Ortega pidió comunicación directa. Somos la flota de la Tierra. Retiren sus fuerzas del territorio pleiadiano. Varg tardó varios segundos en responder, quizá porque sus oficiales continuaban riendo. 32 naves contra 9000. ¿Eso es valor o incapacidad matemática? Somos bastante buenos con los números, contestó Ortega. Por eso sabemos que os superamos. La carcajada cesó. Los Juno dispararon primero. Una oleada de energía atravesó el espacio. Los cruceros humanos activaron sus escudos, pero la potencia del impacto sacudió cada cubierta. 2 fragatas quedaron inutilizadas y el crucero Tenerife perdió sus motores principales. Los pleiadianos se prepararon para cubrir la retirada terrestre. Entonces ocurrió algo que ninguna simulación había previsto. Los tripulantes humanos sintieron el miedo de los civiles del planeta. No lo escucharon con los oídos. Lo sintieron dentro del pecho, millones de madres abrazando a sus hijos, ancianos despidiéndose y soldados pleiadianos convencidos de que estaban a punto de morir. En el puente de la nave Hércules, una técnica llamada Alba Ruiz apoyó la mano sobre el núcleo de energía. Pensó en la niña de la caja, en los mundos destruidos y en aquellos seres que habían vigilado la Tierra durante milenios. No hemos venido hasta aquí para llegar tarde, murmuró. El núcleo respondió. Una luz dorada recorrió la nave. Los daños comenzaron a repararse como si el metal estuviera vivo. Los reactores, diseñados para generar 30 petavatios, multiplicaron su potencia por 100 sin aumentar la temperatura. Lo mismo ocurrió en las demás naves. Las almas humanas estaban alimentando la tecnología. Cada recuerdo, cada promesa y cada persona amada se convirtió en energía. Los escudos terrestres dejaron de ser superficies transparentes y se transformaron en esferas brillantes. Los cazas aceleraron más allá de sus límites teóricos. Los heridos se levantaron. Los sistemas destruidos volvieron a funcionar. Los científicos pleiadianos contemplaron los datos sin poder hablar. Ellos habían sospechado el potencial humano. Se habían equivocado por completo. No era que cada humano poseyera un alma poderosa. Era que las almas humanas podían unirse. Los tripulantes de una nave fortalecían a sus compañeros. Las naves respondían a las demás naves. Y, a través de la transmisión, la energía alcanzó la Tierra. 8.000 millones de personas vieron la batalla. 8.000 millones comprendieron que aquellos puntos luminosos eran su única defensa, y también la última esperanza de los pleiadianos. Sin saber cómo, comenzaron a enviarles fuerza. Un niño en Madrid deseó que los pilotos regresaran. Una anciana en México apretó la fotografía de su hijo. Un pescador de Canarias levantó los ojos hacia el cielo. Una enfermera de Tokio siguió trabajando mientras repetía que no estaban solos. Presos, campesinos, maestros, soldados, ricos y pobres compartieron durante unos segundos una misma voluntad. La primera flota terrestre ardió como un pequeño sol. Lecturas imposibles, informó un oficial Juno. La energía continúa aumentando. Destruidlos, ordenó Varg. Las 9000 naves dispararon. El espacio se volvió blanco. Cuando la luz desapareció, los 32 cruceros humanos seguían allí. El almirante Ortega abrió un canal general. Ahora nos toca a nosotros. Las naves terrestres avanzaron. No utilizaron su energía contra las embarcaciones esclavas. Las rodearon, derribaron sus sistemas de control y liberaron a sus tripulaciones. Después atravesaron la formación imperial. Cada disparo humano desactivaba un acorazado. Cada impacto Juno hacía más fuertes los escudos terrestres, porque detrás de ellos había personas que se negaban a permitir otra masacre. Los pleiadianos, que apenas tenían energía para mantener sus naves en funcionamiento, recibieron una transmisión desde la Hércules. Nos enseñasteis a encender una lámpara, dijo Alba Ruiz. Ha llegado el momento de devolveros la luz. Un pulso dorado alcanzó la flota pleiadiana. Sus reactores despertaron.
Sus sistemas se repararon y sus armas volvieron a responder. Los soldados, agotados después de décadas de guerra, sintieron algo que casi habían olvidado. Esperanza. Pleiadianos y humanos cargaron juntos. La batalla duró 43 minutos. Al final, la fortaleza imperial quedó sola. Baark apareció en las pantallas. Ya no reía. Si destruís esta nave, el Imperio enviará otra flota. Después otra. Tenemos miles de mundos. Entonces tendrán miles de oportunidades para aprender, respondió Ortega. ¿Qué clase de monstruos sois? El almirante observó la Tierra en la pequeña imagen de su pantalla. Pensó en todo lo que la humanidad había hecho a lo largo de su historia, guerras, crueldades, ciudades arrasadas y hermanos enfrentados. Pero también pensó en quienes entraban en edificios en llamas para salvar desconocidos, en quienes compartían su última comida, y en quienes se levantaban una vez más después de haberlo perdido todo. Somos los que recuerdan quién tendió la mano cuando estábamos en la oscuridad. La fortaleza Juno no fue destruida. Los humanos inutilizaron sus armas y permitieron que regresara a su imperio llevando un mensaje. La Tierra no buscaba territorios. No exigía tributos. No quería gobernar la galaxia. Pero desde aquel día, cualquier pueblo que pidiera ayuda recibiría una respuesta. Y cualquiera que intentara esclavizarlo tendría que enfrentarse a la especie cuyas almas podían convertir el amor, el dolor y la voluntad en una fuerza capaz de doblar las leyes del universo. Los transportes terrestres llegaron poco después con alimentos y medicinas. Los niños pleiadianos probaron frutas de la tierra. Los ancianos caminaron bajo la luz de sus estrellas sin temer el siguiente bombardeo. Lyra encontró al almirante Ortega entre los supervivientes y le ofreció la caja de madera. Ya no hace falta que guardéis la piedra, dijo. Nuestra casa no va a desaparecer. Ortega se arrodilló frente a ella. Conserva la piedra. Nosotros guardaremos algo más importante. ¿Qué cosa? La deuda. La niña inclinó la cabeza. Mi madre dice que ya está pagada. Los humanos no entendemos las deudas de esa manera. Cuando alguien nos salva, no devolvemos el favor una sola vez. Procuramos que su sacrificio haya valido la pena. Décadas más tarde, cuando el Imperio Juno comenzó a derrumbarse y cientos de especies esclavizadas se rebelaron, una nueva alianza nació alrededor de la Tierra y las Pléyades. Los pleiadianos aportaron su sabiduría. Los pueblos liberados, sus culturas. Y los humanos ofrecieron algo que ninguna civilización había aprendido a fabricar, la certeza de que ninguna noche era eterna mientras alguien estuviera dispuesto a encender una luz. En la entrada del primer Parlamento de los Mundos se colocó una piedra antigua cubierta de líneas. Debajo había una inscripción escrita en cientos de idiomas. Ellos nos enseñaron a mirar las estrellas. Cuando las estrellas se apagaron, nosotros fuimos a buscarlos. Y desde entonces, cuando una nave desaparecía, un planeta era atacado o un pueblo creía haber sido olvidado, se transmitían 3 palabras hacia el sistema solar. Humanidad, necesitamos ayuda. La respuesta nunca tardaba. Resistid. Ya vamos.